cómo se maneja la culpa, que a veces nos hace prisioneros, ¿viste? Y no nos permite, o por lo menos a mí, ¿no? En forma personal, no me permite avanzar en algunas cosas, porque esa forma preestablecida que vino en nosotros de la culpa por lo que fuera, crianza y demás, a veces no es difícil de manejar. Y hay que usar la inteligencia para como ir desmenuzando todo el hecho, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿de qué nos sirve de aquí al futuro o al porvenir cargar con una culpa? ¿No sería más útil analizar sobre lo que hicimos, la responsabilidad que tuvimos, la conciencia que teníamos a la hora de tomar una decisión tal vez equivocada que nos llevó a hacer algo de lo cual hoy sentimos la culpa? ¿No sería más útil hacer ese análisis para aprender de la experiencia pasada, para no volver a caer en un futuro, que estar simplemente sintiendo la culpa de lo que hice que no puedo cambiar? Pues yo no puedo cambiar el pasado. Entonces, puedo decir que soy culpable, pero también puedo decir que soy responsable de lo que pasó. Cambia cómo lo sentimos. Entonces, sí, somos a la vez que culpables, responsables. Pero si lo vemos como responsables, como alguien que asume haber hecho lo que hizo, es porque decidimos ver lo que ha sucedido con ojos de aprendizaje, de crecimiento, ¿no? De la intención de obtener una enseñanza y que resulte útil lo que hicimos, porque por lo menos dejamos de sentir la culpa, que no nos ayuda en nada para poder seguir viviendo y avanzando, y podemos ver, aunque sea en partes o de a poco, la responsabilidad y el error cometido para poder aprender, para no volver a repetirlo, ¿no? Entonces, el perdón se obtiene cuando uno toma conciencia de lo que ha hecho. Y tomar conciencia no es tan solo saber, sino en realidad se hace responsable a partir de ese momento de poder observar la responsabilidad y el error y la conciencia que uno tenía. Uno se compromete en atención a partir de ese momento, sostener lo aprendido para poder seguir viviendo la vida a partir de incorporar siempre los conocimientos que fuimos aprendiendo y no volver a caer en el mismo error. Porque tal vez sintiéndose uno culpable, comete otros errores que son a veces similares, si no igual, porque no está atento más que a lo que pasó y a la culpa que siente. Entonces, vivir conscientes no es cargar con esa culpa y pensar que por el hecho de... Porque el ego se disfraza, ¿no? Es decir, a veces nos hace sentir culpables y nos hace creer que por sentirnos culpables asumimos la responsabilidad. Y tal vez en parte es así, pero en realidad, si no aprendemos de la experiencia, estamos expuestos a que en cualquier momento cometeremos otra vez el mismo error. Tal vez no con la misma persona, en la misma situación, pero sí con otros o en otros casos, ¿no? Entonces, no es cargar con la culpa, es hacerse responsables. Hacerse responsable es lo que de alguna manera Jesús decía, cargar su propia cruz. La cruz son los errores del pasado. Entonces uno tiene que hacerse responsable. ¿Qué es hacerse responsable? Cargarla con amor, no renegar de ella, ¿no? Entonces cargarla. Si yo me siento culpable y la dejo ahí, no marcho con ella, ¿no? ¿A dónde marchamos con la cruz? A morir en ella. ¿Qué es morir en la cruz? Es morir en el defecto, morir en el error, morir en la equivocación, ¿no? Entonces, a esto marchamos. Si no queremos morir en el error y en el defecto, seguiremos envueltos en todo esto y seguirá el dolor. Si entendemos que así tiene que ser, más allá del dolor de pensar en morir, no es morir físicamente, sino que es la muerte del defecto en nosotros. Pero es con conciencia que lo tenemos que ir atendiendo, ¿no? Cuando miramos hacia el pasado sobre lo que hemos hecho, tenemos que ver la realidad. Y la realidad está
a ver, un poco alterada a veces cuando miramos hacia el pasado, porque miramos con los ojos del presente lo que sucedió. Y en otros tiempos hemos hecho cosas que hoy no seríamos capaces de hacer, porque reconocemos que no son correctas. Pero en aquel tiempo no lo veíamos de esa manera, porque pensamos que era el camino que había que seguir y lo hicimos, y hoy nos damos cuenta que está equivocado. Si vemos hoy algo que hicimos antes, que hoy no haríamos, nos sentimos tal vez culpables de lo que hicimos, pero es que en realidad en aquel momento fue algo como natural en uno, no fue intencional. Hoy sería intencional porque entendemos que está mal, pero en aquel momento fue natural porque no lo entendíamos. Por eso digo que hay que ver la realidad y no es, como digo, un poco alterada, si se quiere, porque sí, no es lo que somos hoy, es lo que fuimos, es lo que vivimos. Entonces tenemos que poder ver todo esto. Todo esto lo digo porque es necesario para poder comprender mejor lo que pasó y hacernos responsables y crecer para seguir adelante, ¿no? Nada que se presente en nuestra vida que no podamos superar es bueno llevar a la rastra. Porque nos hace más pesado el avance, ¿no? El camino. Entonces tenemos que aprender a perdonarnos y asumir las responsabilidades y a saber que todo lo que aprendo, sea de mi pasado, sea en mi presente y lo que pueda en el porvenir, todo lo que aprendo va a ser posible que lo ponga en práctica solamente si con la atención lo sostengo. Por eso hay una diferencia entre aprenderse de memoria las cosas y tenerlas siempre presentes. Cuando uno la tiene siempre presente, inmediatamente ante cualquier situación sabe y puede alcanzarlas. Si uno se lo aprendió de memoria, tal vez ya no sabe en qué renglón está, o en qué fascículo, capítulo o versículo, o estante de la biblioteca. Entonces, es hacerlo presente. Y en el momento en el que estoy viviendo y tengo la comprensión, estoy dispuesto a ponerlo de manifiesto. Eso es de alguna forma el aceite que va llenando la lámpara y permite mantenerla siempre encendida, ¿no? Es decir, la buena obra, la conciencia, lo aprendido, eso sostiene la luz encendida. Entonces, quien enciende una lámpara y tiene y alcanza esa luz, no importa por más pequeña que podamos llegar a creer que es o que es en sí, siempre que la llevemos delante nuestro nos permitirá ver por dónde vamos. Si yo aprendo, si yo veo, si yo me siento culpable, pero es algo que no resuelvo, que no supero, que no entiendo, es una materia pendiente. Entonces tengo que trascender. Es como, no sé si vale la comparación, pero tal vez un problema que recibí en otro grado, el cual no lo pasé o me saqué un bajo puntaje o respondí mal, y hoy sigo cargando con la culpa de haber hecho eso. Es algo que no aprendí, es algo que tengo que aprender porque hoy me va a estar afectando, ¿no? Entonces, no deberíamos de marchar con esas culpas. Debemos de, como dije, ser personas que utilizan su inteligencia con la intención de entender de todos esos procesos, ¿no? Eso estamos hablando de una observación sobre los propios actos de uno, pero también en un futuro, puede ser inmediato, más distante, nos será útil para poder comprender también en qué están los demás. Porque la maestría, que como les dije se obtiene en los cielos, es superando todas las limitaciones que cada uno de nosotros tenemos en sí. No es superando a nadie, porque no hay competencias, sino que es superándose uno a sí mismo, aprendiendo de los propios errores y defectos. Y así se adquiere una maestría. Un maestro entonces en algún momento que va a enseñar lo que él ha vivido en su propia vida. No puede hablar de lo que otro hizo porque estaría limitado a lo que el otro dice o a lo que él entienda, pero cuando uno ha vivido y ha hecho esa experiencia, uno hablará de lo que uno sabe, ¿no? Ahora, si uno se queda en la culpa de lo que hizo, no aprende, no lo trasciende. Entonces, tratar con la culpa, la mejor manera es de poner luz
es decir, entender cuál es el origen, el porqué, porque está el dolor de lo que se hizo, el dolor de saber que lo que se hizo está mal, y en parte también está el dolor que está presente en uno por no terminar de tomar conciencia bien de qué es lo que está mal y no saber si hoy uno puede llegar a volver a caer y cometer el mismo error, porque no termina uno de tener bien en claro todo lo que pasó, ¿no? Y cuánta es la responsabilidad de uno y cuánto del momento y de la conciencia. Entonces, hay mucho por aprender. Tenemos esa gracia en la vida de aprender de nosotros mismos. Hemos venido a conocernos. Y conociéndonos a nosotros mismos y viendo con claridad nuestra realidad, es que podremos entender mejor a los demás. Como simplemente el caso personal, a mí me hicieron ver en un momento que yo tenía que compartir cosas con los demás y yo no sabía qué compartir porque como nunca me gustó leer, no tengo estudios humanos de nada, tengo primaria nada más, es decir, ¿qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Y resulta de que no sabía qué ni cómo, por ignorante, y entendí que lo único que sí entendía era que tenía que poner amor en todo lo que hacía. Y me di cuenta que casi todo lo que hacía el amor no estaba presente, sino que el egoísmo. Entonces me di cuenta que siempre estaba tratando de sacar provecho, que yo iba a trabajar por el sueldo. No disfrutaba lo que hacía, no vivía el presente, tan solo disfrutaba un día al mes. El resto vivía protestando. Me di cuenta de muchas cosas así. Entonces, el ir conociendo esa realidad en mí, el ir viendo el defecto, el ego presente en casi todas las relaciones, las expresiones, el ir enfrentándolo, el ir reconociendo, el ir distinguiendo que en su lugar tenía que haber virtud y no defecto, me llevó a ir encontrando remedio para enfermedades que me aquejaban, ¿no? Y eso le fue dando sentido a lo que tenía que hacer, porque luego entonces tenía de qué hablar. Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, para poder dar tenía que tener. Para poder ayudar al que tiene necesidad, yo tengo que haberla superado previamente. Entonces, no es tan fácil como la humanidad piensa que con elevar los ojos al cielo y decir, Señor, por favor, ayuda a esta persona, basta. Y en realidad el Señor sabe perfectamente lo que tiene que hacer. No necesita de que ninguna persona le diga lo que tiene que hacer. Y hay muchas personas tratando de hacer algo por los demás que no conocen del karma y están dando de su propia cosecha. Y no es que Dios lo dé, porque cuando no es justo, Dios no da lo que un hombre le pide, ¿no? Entonces, en esto de ir tomando conciencia, superar las culpas, y digo yo tenía las mías porque también tenía mi conciencia de haber hecho tantas cosas mal, entendí que tenía que aprender de esto. Y cuando fui aprendiendo empecé a ver con más claridad lo que me esperaba, ¿no? Es decir, lo que venía a futuro. No quiero ocuparle espacio. 5 minutos más. 5 minutos más, bueno, para conciencia. Entonces, si uno supera esto, que no es seguramente lo único que nos aqueja y está presente en la vida, ¿no? Una culpa, serán muchas cosas que uno va viendo a partir de esto, que es como un referente, como un ejemplo que se hace presente en nuestra vida para poder ver y distinguir muchas otras cosas. En la medida que uno va superando, tendrá para hablar con conocimiento de lo que es la autosuperación. Entonces, bueno, nadie se hace maestro después de haber recibido una lección y de a poco vamos dando. Es que así se crece. Un maestro se entiende que es aquel que ha tomado tal conciencia que está en condiciones de entregar su vida al servicio. No está buscando ya cosas para sí, sino que lo que a él colma su vida, le colma su vida y le da sentido es el servicio, es brindar lo que la vida le ha dado a él a través del tiempo. Entonces, ¿cómo es que llegó a esto? No es un punto en donde a partir de cierto grado de conciencia solamente esto es posible. Todos y cada uno de nosotros vamos por camino de aprendizaje. Y cada cosa que aprendemos y cada cosa que superamos y vamos trascendiendo es algo que tenemos para compartir.
Entonces, uno va practicando a lo largo del camino también el ser maestro, ¿no? Compartiendo con aquellos que necesitan aquello que a nosotros en algún momento nos ha sido útil, cuando uno ve y distingue de la necesidad del otro y que lo que uno tiene es lo que el otro necesita. Entonces, así vamos creciendo. Pero digo todo esto porque una pequeña traba puede estar limitando nuestro camino, nuestro avance para ver tantas cosas que llegan a nuestra vida. En todo momento y todos los días hay lecciones que llegan. Si nosotros nos encuentran las lecciones envueltos en nuestras molestias, en nuestros dolores, en nuestras trabas, no vemos por ahí estas otras realidades que llegan a nosotros. Y si no la vemos, el tiempo no se puede volver atrás. Y son lecciones que en algún momento llegarán, pero tal vez ya no a tiempo, porque antes que la lección vuelva a nuestra vida, tal vez la situación que se presente nos demandará de una solución que en su momento no atendimos. ¿No se entiende? Entonces, es la escuela. Entonces, no tenemos que quedarnos demasiado entretenidos en esto y ocupados, porque vamos a estar perdiendo un tiempo que es muy valioso, que es riquísimo, que no ha de volver. Entonces el tiempo es eterno. Algunos dicen el tiempo no existe, no es cierto. El tiempo existe, pero es eterno. Entonces tal vez desde ahí pueden decir que no existe porque es difícil de entender. Pero es eterno, pero ningún tiempo es para perder. Las lecciones que Dios da son particulares, son especiales. Siempre es en el momento, ¿no? Es decir, siempre tengo la oportunidad de mirar con amor lo que observo o de mirar egoístamente lo que observo. ¿En qué invierto mejor mi tiempo? Bueno, entonces sé que es el mirar con amor, y mirar con amor no es solamente ser bueno, sino que con la intención de aprender, con la intención de servir, con la intención de crecer, con la intención de ayudar. Siempre guiados, siempre tomen en cuenta que en el universo hay una sola ley, y es la de la compasión. Todo ser que vive bajo la ley de la compasión está dispuesto a servir y acompañar en el proceso evolutivo a toda forma de vida, siempre. Entonces, bueno, estamos en este mundo más que nada prestando atención a nuestras necesidades y tal vez entonces un poco a los que nos rodean. Empecemos por ahí. ¿Cómo empieza la evolución? A partir de un centro, que es el que somos nosotros como individuos. Entonces, no nos frenemos, no nos demoremos en nuestra expansión por una cosa. Bueno, no sé si ha quedado un poco más claro, pero todo es muy amplio. Es que yo les hablé de la reencarnación. Traemos muchas cosas que hoy nos aquejan y entonces nos preocupa y tratamos de atender. Pero hay cosas que traemos a la rastra de hace vidas, ¿no? Entonces a veces tenemos que irnos un poco atrás en la historia, que no recuerda la reencarnación, dentro de esta por lo menos, pero hay cosas que las traemos con tal fuerza dentro nuestro que nos cuesta salir y superar, y a veces no sabemos por qué, ¿no? Pero todos contamos con una voluntad que es capaz de mover y que nos puede ayudar a superar cualquier obstáculo. Pero la voluntad no resulta tan fuerte en la mayoría de las personas porque no tienen la claridad del propósito. Entonces, cuando uno no tiene en claro dónde se dirige y lo que tiene que hacer, no dispone de toda la voluntad para aplicar en algo que es confuso, que no es claro, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nos demore también perjudica entonces a la voluntad, y perjudica también a la sabiduría, porque nos está enriqueciendo a partir de la experiencia. Cuanto más pase el tiempo, más se entierra en nosotros la cruz cuando no es envuelta con amor, cuando uno reniega de ello, cuando uno tan solo va a sentir culpa y no asume la responsabilidad, ¿no? Yo digo, las consecuencias es que por ahí se ve más lo físico para las personas, pero la cruz se lleva en la carga verdaderamente, ¿eh? Es decir, se lleva a la rastra. Si se pudiesen ver a las personas que llevan a la rastra tantas cosas pero innecesarias y que serían para hacer una película cómica, porque hay gente que lleva a la rastra el ropero de la abuela
el perro que perdió hace 20 años atrás y siguen, es decir, tantas cosas que en el afecto están observándose que se arrastra, y cuanto más cosas se suman, más difícil se hace el avance. Entonces, superar no solo la culpa, todo lo que se presente tiene que ser hecho haciendo uso de la inteligencia que tenemos y la tenemos, ¿no? No importa en sí el conocimiento que podamos tener, sino la voluntad y la disposición de resolver. Tratemos de entender esta base. Los problemas son siempre ha sido así, el primer maestro que llega a la vida del ser humano, los problemas, es el primer maestro. Cuando uno resuelve el problema, ¿qué encuentra a continuación? Seguramente otro que lo encontrará más capacitado para enfrentarlo. ¿Por qué? Porque cuenta ahora en la vida con una solución más que ha ido sumando, ¿no? Entonces, su vida va cobrando más sentido, más fuerza, tiene más claridad para poder hacer, porque va teniendo cada vez más conciencia. Así que, si no asumo los problemas, esto les garantizo, les doy fe, que los persigue vida tras vida el problema. Y un día los va a encontrar. ¿Pero por qué? Porque él no quiere traer complicaciones a la vida de nadie. Él quiere traer luz, que es el conocimiento. Pero ¿cómo se recibe esa enseñanza si no es resolviendo, no? Entonces quisiéramos tan solo tener la receta sin tener que vivir la experiencia. Pero eso no es conciencia, eso es conocimiento. Entonces tenemos que tomar conciencia. Bueno, hay cosas que pasaron de las cuales no somos conscientes porque no las vivimos a conciencia. Pero hoy mirando hacia atrás podemos llegar a ver con otra conciencia, que es la que tenemos hoy, y aprender muchas cosas de ese pasado, ¿no?